¿sí? Vamos a ver previamente algunos conceptos básicos, ¿sí? La definición del dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable, ¿sí? Que es asociado a un daño tisular que puede ser real o potencial o descrita en términos de tal daño. Es la definición que da la IASP en el 2023. Muy bien. Entonces, el dolor va a tener, digamos, tres características muy importantes, ¿sí? La primera de ellas es que el dolor es un mecanismo de defensa. Es básicamente una defensa del cuerpo ante un estímulo externo que puede provocarme daño, ¿no? Entonces, digamos, un objeto caliente, ¿sí? Al yo acercarme, voy a sentir dolor. ¿Con qué finalidad? Alejarme. Mecanismo de defensa, ¿sí? Es un fenómeno subjetivo también. ¿Qué quiere decir que es un fenómeno subjetivo? Quiere decir que va a variar dependiendo de la persona, ¿sí? Un mismo estímulo doloroso va a ser percibido de manera diferente por cada persona, ¿sí? Y finalmente hay que tener en cuenta que la intensidad no es lo mismo que gravedad, ¿sí? Muchas veces no es coincidente que un dolor muy intenso no necesariamente nos va a dar gravedad. Rápidamente vamos a pasar esto en cuanto a la epidemiología, ¿sí? Este es un estudio del estudio Ítaca en España. Es la causa más frecuente de consulta médica, es el motivo más habitual de solicitud de medicamentos sin receta, ¿sí? Vamos a ver aquí que prevalentemente la prevalencia del dolor es alta, 65.3, ¿sí? ¿Cómo se hizo este estudio? Básicamente se llamó por teléfono a personas, ¿sí? Y se les consultó acerca si tenían o no dolor. Es alto, 65.3. Muy bien, vamos a la clasificación, ¿sí? Sencillo, el dolor puede ser agudo o crónico. Agudo, menos de 3 meses. Crónico, más de 3 meses. ¿Sí? Ahora, una vez clasificado, tengo que cuantificar su intensidad, pasar de lo cualitativo a lo cuantitativo. ¿Y qué escalas tengo? Todas estas de aquí, ¿sí? La más utilizada es la primera, la escala visual analógica, ¿sí? En la cual al paciente yo le voy a decir: señora, de una escala del 1 al 10, siendo 0, nada de dolor, y siendo 10, el peor dolor que usted se imagina, ¿cuánto de puntaje le pone al dolor que tiene? ¿No? También hay otras escalas que, por ejemplo, digamos, para personas que no pueden leer, son caritas, ¿no? Acá hay una carita feliz, acá hay una carita sumamente enojada, ¿no? Y diferentes tipos de caritas. ¿Cómo se siente usted? Las personas te señalan y también te está calificando la intensidad. Tenemos otras escalas, ¿sí? Pero también hay otras cosas que tenemos que ver en cuanto al dolor, ¿no? Sino la semiología. Recordemos el Alicia de semiología, ¿no? Que cada uno de los dolores tengo que ver su aparición, su localización, su irradiación, sus características, su intensidad y sus agravantes o atenuantes, ¿sí? En el año 2015, el doctor Gordon, médico especialista en dolor, propuso el Clinical Aligned Pain Assessment Tool, ¿sí? El CAPAT, en el cual decía él, no solo basta cuantificar el dolor, hay que ver el resto de características del dolor y cómo involucra este dolor en el estado de la persona. Entonces, en su score se categorizan 5 cosas importantes. Lo primero es el confort, ¿sí? ¿Qué tan cómodo se siente con el dolor o cómo siente el dolor, ¿no? ¿Es un dolor intolerable? ¿Es un dolor que es manejable? Etcétera, ¿no? Luego, cambios en el dolor, ¿sí? Si está empeorando, si está igual, si está disminuyendo. El control del dolor, si con lo que le están dando el dolor se controla, es parcialmente efectivo o es totalmente
totalmente efectivo, la funcionabilidad del paciente, si puede desarrollar sus actividades a pesar del dolor, y evaluar la calidad del sueño, si es que se despierta en la noche por el dolor, o frecuentemente, ocasionalmente, o tienen sueño normal, ¿sí? Y finalmente hay niños que no me pueden categorizar. Un niño recién nacido no me va a decir me duele en 5, ¿no? Entonces yo utilizaré mi examinación, mi visualización, en virtud de la expresión facial, del movimiento de piernas, de la actividad del llanto y de la capacidad de consuelo, y de acuerdo al puntaje que me salga yo diré que no tiene dolor, que es un dolor leve, un dolor moderado, un dolor intenso o un máximo dolor imaginado. Muy bien, ahora sí, ya identificado esto, vamos a ir a los 3 tipos del dolor, ¿sí? Fisiopatológicamente, chicos, vamos a tener 3 tipos de dolor importantes, ¿sí? El dolor número 1, el dolor nociceptivo. El dolor número 2, el dolor neuropático. Y el dolor número 3, que es el nuevo, el dolor nociplástico, ¿sí? 3 tipos de dolor. ¿Cuál es la característica del dolor nociceptivo? ¿Sí? El dolor nociceptivo es un dolor relacionado a un daño, ¿sí? Ya sea un daño somático o a un daño visceral, secundario a un trauma o una inflamación. Ejemplo, ¿sí? Ahorita me caigo, me golpeo la rodilla, me duele. Ese es un dolor somático. Ese es un dolor somático, o también puede ser visceral, ¿no? Ahorita me empieza a doler el abdomen, una apendicitis aguda, inflama mi peritoneo y me duele. Eso es un dolor visceral. También hay un daño. La idea es que entiendan de que el dolor nociceptivo es secundario a un daño o a una inflamación, ¿sí? Es el primer dolor. Por ejemplo, acá tienen ejemplos del dolor nociceptivo, ¿no? La osteoartritis, la artritis reumatoidea. Luego vamos a tener el dolor neuropático. En este dolor neuropático es un dolor que no está relacionado a un golpe, a una inflamación, sino está relacionado a un daño en los nervios, ¿sí? A un daño en los nervios, ya sea central o periférico, ¿sí? Pero va a haber un daño en ellos. ¿Cuál es el dolor típico? Por ejemplo, la neuralgia posherpética o la neuralgia periférica diabética dolorosa, ¿no? La que les da a muchos de los pacientes con diabetes, pero también puede ser un tumor en el sistema nervioso central que me lleve a dolor. Ahora, cada uno de estos dolores tiene sus propias características, ¿no? No les voy a mencionar el dolor nociceptivo porque estoy seguro que alguna vez lo han sentido, ¿no? No creo que haya una persona, alguno de ustedes, que nunca haya sentido un dolor nociceptivo. De hecho, se han caído alguna vez, se han golpeado, ¿sí? Etc. El dolor neuropático sí tiene características inusuales, diferentes. Es un dolor que desde las características es diferente. Por ejemplo, ¿no? Puede sentirse el dolor como si fuera una quemadura. Es un dolor que quema, ¿sí? Es un dolor que uno puede sentir como rayos, como adormecimientos, ¿sí? O como una sensación que el paciente no logra identificar apropiadamente. ¿Qué otra característica más tiene el dolor neuropático? Que muchas veces tiene predominancias horarias, ¿sí? Solo duele a ciertas horas, ¿sí? ¿Qué otra cosa más tiene el dolor neuropático a diferencia del dolor nociceptivo? Que el dolor neuropático puede aparecer y desaparecer, ¿sí? Puede ser que aparezca en un momento y luego desaparece y luego vuelve a aparecer. En cambio, el nociceptivo se entenderá que va a estar mientras dure el daño, ¿sí? La inflamación. Y finalmente el dolor nociceptivo, ¿sí? Cuya enfermedad prototipo es la fibromialgia, que es un dolor
pero en el cual yo no voy a identificar ni lesión de tejido, como en el nociceptivo, no voy a identificar ni inflamación ni trauma, y tampoco voy a identificar daño en los nervios del sistema nervioso central y periférico. Pero y sin embargo, hay dolor. ¿Y a qué se debe este dolor? ¿Cómo se ocasiona, doctor, si es que no hay un estímulo ni tampoco hay daño a nivel de los nervios? Se ocasiona por disregulación neuronal persistente. Disregulación neuronal persistente. ¿En qué consiste esto? Por ejemplo, un paciente que tiene pie diabético y el cual no recibe tratamiento y empieza a desarrollar un dolor neuropático crónico, al cabo de un tiempo el dolor puede mutar a nociplástico. ¿Qué quiere decir? Que por más que tú le des un tratamiento efectivo en el cual elimines la neuropatía periférica, ese paciente va a seguir experimentando dolor. ¿Sí? O, ¿qué puede ocurrir? Un paciente con hombro doloroso, ¿sí? Secundario a una bursitis subtrocantérica, el cual no fue adecuadamente tratado, y este dolor se pone crónico, el paciente de pronto empieza a desarrollar lumbalgias, ¿sí? O cefaleas, ¿sí? Empieza a desarrollar cefaleas constantes. Ya lo curaste del hombro doloroso, tardaste mucho, pero lo curaste. Pero el paciente viene refiriendo cefaleas, dolores de cabeza intensos. ¿Qué pasó? Dolor nociplástico. Esa disregulación en el sistema nervioso central, producto de una estimulación muy fuerte por el dolor, me provocó otro dolor, pero en el cual ya no va a haber ni alteración de neuropatía, ni el daño somático, sino es como que un agravante, ya sé, como que el sistema nervioso colapsa y desencadena un dolor, no como mecanismo de defensa, sino simplemente es un dolor que aparece. Ahora hay una característica que va para cada uno de estos tres dolores, que es el dolor psicógeno, ¿sí? Cada uno de estos dolores se puede acompañar de un dolor psicógeno, el cual no va a resultar de una estimulación nociceptiva ni neuronal, sino que es una causa psíquica. Y este fenómeno psíquico va a aumentar la intensificación del dolor y asimismo la intensidad la va a desproporcionar, la va a hacer mayor o inclusive menor, ojo, ¿eh? Hay muchos pacientes con enfermedades mentales que no experimentan el dolor como personas que no lo tienen, lo experimentan a menos, ¿no? Es posible que ustedes hayan visto, por ejemplo, loquitos, ¿sí? Que vemos en la calle, abandonados, que caminan descalzos, que están en el sol, que no les hace frío, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos tienen su sensibilidad. El dolor psicógeno hace que la percepción de la sensibilidad de cualquiera de estos dolores sea disminuida. Pero también puede ocurrir todo lo contrario, que me la aumente, ¿sí? Ahora, en cuanto a la clasificación, también hay subclasificaciones. Como ya vimos, el dolor nociceptivo puede dividirse en somático, pero también en visceral. El dolor neuropático va a variar en central y periférico, pero también en tipo, primario y secundario, ¿sí? Muy bien. Y ahora para el dolor nociplástico, más bien, no es que yo vaya a llegar al diagnóstico, es un diagnóstico de descarte. Entonces, el Instituto para el Estudio del Dolor, la IASP, nos ha facilitado esta herramienta clínica para detectar el dolor nociplástico. Entonces dice, tú tienes que hacer varias preguntas. Primera pregunta, ¿este dolor es menos de 3 meses? Si tu respuesta es sí, no es nociplástico, ¿sí? El dolor nociplástico jamás va a ser agudo, siempre es crónico, ¿ya? Segundo, ¿hay una distribución regional?
Si no hay una distribución regional en una determinada región del cuerpo, no es nociplástico. Para que sea nociplástico, debe tener una distribución regional del dolor. Luego, tercera pregunta. ¿Este dolor es nociceptivo? O sea, ¿qué quiere decir? Un paciente que viene por hombro doloroso, digamos, ¿ya? Entonces le hago una resonancia magnética. Y mi resonancia magnética me sale normal. No hay lesiones tendinosas, no hay lesiones óseas, no hay lesiones musculares. Entonces yo digo, no hay nada, ninguna lesión. Entonces, ¿no es nociceptivo? Sí, puede ser nociplástico. Luego me hago la pregunta, ¿es un dolor neuropático? Pues le haré una electromiografía, ¿no? Para ver los nervios, me sale todo normal. Y digo, no, esto no es neuropático. Muy bien. Paso a la siguiente. Me pregunto, ¿tiene fenómenos de hipersensibilidad? O sea, quiere decir que esta persona tiene momentos durante el día o durante la semana o durante el mes que el dolor se intensifica sin alguna causa aparente. Él está tranquilo y dice, de la nada me empezó a aumentar mucho el dolor, me está doliendo demasiado. Si no tiene eso, probablemente no sea nociplástico. Pero si sí tiene en algún momento esto, probablemente pueda ser. Luego, ¿hay hiperalgesia en la región del dolor? Lo tocas y se queja mucho, ¿sí? Ni se deja tocar porque dice que hasta la ropa le duele. Si dice que sí, si dice que no, yo digo, es un dolor neuropático, pero solo posible. ¿Ya? Probablemente no sea. Pero si me dice que sí, me tengo que preguntar si hay alguna comorbilidad. ¿Cuáles son estas comorbilidades? Aumento de la sensibilidad a la luz o al sonido, problemas con el sueño, fatiga y problemas cognitivos, ya sea de la memoria o atención. Si tiene alguno de estos, probablemente sí sea un nociplástico. Si no tiene, solamente posiblemente, o sea, es menor la probabilidad. Y así yo puedo llegar a mi alta sospecha de tener un dolor nociplástico. Y lo trataré como tal, que más adelante vamos a ver. Ahora sí vamos con el manejo farmacológico, manejo no farmacológico inicialmente. ¿Cuál es el manejo no farmacológico del dolor? Y tenemos varias alternativas, ¿sí? Para no utilizar medicación. ¿Cuáles son ellas? El reposo. Obviamente el reposo va a estar indicado prioritariamente en el tipo de dolor nociceptivo, ¿no es cierto? Reposo, descansa mi extremidad, calma el dolor. La termoterapia, también para este tipo de dolores, pero utilizaré el frío en caso de agudos e inflamatorios y calor en el caso de dolor crónico. Muy bien, otra alternativa son los masajes, favorecen el drenaje y la relajación muscular. Otra alternativa son la electroestimulación, que es que te ponen corriente. Se denomina TENS, electroestimulación eléctrica transcutánea nerviosa. Es útil sobre todo para el dolor postoperatorio, ¿sí? El ultrasonido, lo que hace el ultrasonido es elevar el umbral del dolor más que calmar el dolor per se. Y también la acupuntura, sobre todo, y tiene muy buenos estudios, mucha evidencia, ya está incluida en varios de los protocolos de manejo de dolor lumbar, como una alternativa no farmacológica. ¿Sí? En el año 2021, dos investigadores, ¿sí?, encontraron otro, pero no lo he incluido porque aún está en estudio, solo es un estudio pivotal. ¿Qué encontraron? ¿Sí? En centros de terapia del dolor, hay clínicas especializadas en terapia del dolor. Encontraron, por ejemplo, que ponían dos consultorios, ¿sí?, diferentes para el manejo del dolor, ¿sí? Y les preguntaban a los pacientes, ¿no?, antes de que entraran al consultorio de triaje, digamos, con cuánto de dolor estaban experimentando en el momento, ¿sí? Y los pacientes decían, bueno, me duele un 7, un 8, un 9, me duele tal. Y pasaban a una sala de espera. Una de las salas de espera era una sala de espera con colores atractivos, tenía revistas con cosas interesantes, ¿no?, con publicaciones interesantes, había videos graciosos, ¿no?, de chistes, de bromas,
cosas que lo relajaban a la persona. Y en cambio el otro era un ambiente sencillo, ¿no? Entonces no había nada. Encontraron que los pacientes del consultorio, donde había muchos distractores, ¿sí?, experimentaban menos dolor del que habían referido al inicio. Entonces, entre sus conclusiones indicaron de que es importante, como una terapia no farmacológica, que se utilice distractores para el dolor, ¿no? Que puede ser ocupaciones, hobbies, ¿sí? A todo tipo de distracción ayuda al dolor. Y también la terapia psicológica, ¿sí? Las terapias, estrategias psicológicas pueden servir para manejar el dolor agudo. Asimismo, técnicas de relajación. Muy bien, ahora sí vamos al manejo farmacológico, ¿sí? Y primero vamos a ver el manejo farmacológico del dolor agudo. Y aquí tenemos de los dos. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué solo del dolor nociceptivo y del neuropático? ¿Y el nociplástico por qué no está en este cuadrito que está obtenido de esta revista, de la Pathophysiology? Porque el nociplástico es crónico. Lo que les dije, recuerden, es exclusivamente crónico. Entonces no hay dolor agudo nociplástico, ¿sí? Entonces, ¿cómo manejamos el dolor agudo nociceptivo? Tenemos tres posibilidades: inhibidores de la COX, opioides y los combinados, o sea, los que combinan los dos primeros. Su mecanismo de acción lo vamos a poder ver acá, no se los voy a leer. Para el dolor neuropático, ¿qué alternativas tenemos? Nuevamente los opioides, pero ahora vamos a tener los gabapentinoides, los antidepresivos tricíclicos, los duales, los inhibidores duales del receptor de serotonina y noradrenalina, y también los anestésicos, ¿sí? Cada uno con su mecanismo de acción y que son útiles para el dolor neuropático. Muy bien. Vamos a empezar con el bueno, bonito y barato paracetamol, ¿sí? Inicialmente. Paracetamol va a ser la primera línea del tratamiento del dolor. Tiene la ventaja de que pues, se pueden emplear solos o asociados a otros fármacos. Van a inhibir la COX, ¿sí? Sin embargo, esta inhibición en la COX no es tan potente como los AINES, por tanto, no tienen los efectos adversos que tienen los AINES. De hecho, por eso son los más seguros. El aumento de la dosis no va a incrementar la eficacia analgésica. Es categoría B del embarazo. Tiene una dosis tóxica a partir de 6 gramos y su dosis máxima va a ser de 4 gramos al día. En ancianos hay que reducir la dosis un 25%. En niños la dosis tóxica va a ser 100 miligramos por kilo y una máxima tolerable de 75 miligramos por kilo. No tiene ajuste renal, por si acaso. O sea, si estoy con insuficiencia renal, utilizo la misma dosis. ¿En qué casos haré ajuste de dosis? En insuficiencia hepática. Si el paciente tiene falla hepática y insuficiencia hepática, la dosis máxima va a ser la mitad, 2 gramos, ¿sí? Y hay que tener en cuenta que el consumo de alcohol aumenta el riesgo de hepatotoxicidad. A su mano derecha van a ver las diferentes presentaciones del fármaco, ¿sí? Muy bien, entonces acá vamos a ver la posología, ¿sí? Y miren la diferencia. Normalmente lo que ustedes han aprendido hasta ahora probablemente sea que el paracetamol se da cada 8 horas, ¿sí? Pero cuando yo lo voy a dar para el dolor, la frecuencia es más continua, cada 4 o cada 6, con una dosis máxima de 1 gramo cada 6 horas, ¿sí? Así es como debo tratar cuando yo lo esté dando para el dolor, específicamente para el dolor. Ahí están las dosis en niños, 15 miligramos por kilo, es algo que tienen que saber obligatoriamente, ¿sí? Y ahora vamos a los AINES, ¿sí? En cuanto a los AINES, son los de primera elección en dolor nociceptivo, ¿sí? Tenemos los no selectivos y los COX-2, o sea, los selectivos de la COX-2, van a tener efectos gastroduodenales como toxicidad renal y hepática.
van a tener efectos cardiovasculares como los coxips, como el aceclofenaco, como el diclofenaco. Van a aumentar el riesgo de hemorragia, van a disminuir la eficacia de beta bloqueadores y tienen diferentes vías de administración, como la parenteral, la vía oral y la vía tópica. Chicos, en cuanto a los AINES tenemos que tener cosas puntuales. La primera de ellas, ¿sí? El efecto que me puede provocar de hemorragias, ¿sí? De enfermedades ulceropépticas, hemorragia digestiva. De todos ellos, de todos los AINES, ¿cuáles son el grupo de AINES que más probabilidad tengo de que me desarrollen esto? Los no selectivos. Los no selectivos. ¿Sí? Y dentro de los no selectivos, ¿cuáles son, digamos, los que más tasa de sangrado provocan? Piroxicam, meloxicam e indometacina. ¿Y cuáles serán los más seguros? Desde el punto de vista gastrointestinal, los coxips, ¿sí? Los coxips. Y dentro de ellos, etoricoxip. Es el que menos posibilidad de efecto gastrointestinal me puede provocar. Sin embargo, esta inhibición del COX se ha visto que también, sobre todo la inhibición del COX-2, selectiva del COX-2, se ha visto que tiene efectos cardiovasculares nocivos. Aumenta el riesgo cardiovascular, sobre todo en los pacientes que ya tienen un riesgo cardiovascular previo, como puede ser un paciente hipertenso, como puede ser un paciente diabético, como el paciente post-infarto de miocardio. De todos ellos, ¿cuál es el que mayor riesgo cardiovascular conlleva? Etoricoxip, ¿sí? Y de los no selectivos, el aclofenaco, el aceclofenaco. Y el más seguro desde el punto de vista cardiovascular, ¿cuál es? El naproxeno. El más seguro desde el punto de vista cardiovascular es naproxeno, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la recomendación? ¿Qué dicen las guías? ¿Qué es lo que básicamente dice este algoritmo? Doctor, ¿qué pasa si yo tengo riesgo gastrointestinal porque he tenido una hemorragia digestiva alta hace un año y aparte tengo riesgo cardiovascular? ¿Cuál sería lo ideal? Celecoxib a dosis bajas con un IBP. ¿Por qué? Porque de todos los COX-2 el que menos riesgo cardiovascular tiene es celecoxib a dosis bajas, o sea 200 miligramos al día. Entonces es el que debería utilizar. ¿Sí? Muy bien. Aquí les dejo las dosis de los principales fármacos para que repasemos como su posología habitual. ¿Sí? ¿Hay algún problema con los alimentos? No se pueden consumir con los alimentos. Vean si que los COX-2 en su mayoría se dan solo una vez al día, ¿sí? Solo puntualizar que el celecoxib bajo ciertas circunstancias se puede dar 200 cada 12, o sea, o inclusive 400 cada 24, no solo 200 cada 24 como indica ahí. Ahora sí, ya hemos terminado el dolor nociceptivo y vamos para el tratamiento del dolor neuropático, ¿no? Como vimos en el cuadro inicial, ¿cuál es el tratamiento para el dolor nociceptivo? ¿Cómo son? Opioides, ¿sí? Y los que inhiben la COX,
¿sí? Y luego tenemos para el dolor neuropático, ¿no? Que están los gabapentinoides, los antidepresivos tricíclicos. Entonces, en cuanto a los anticonvulsivos, ¿cuál tenemos? Carbamazepina, ¿sí? La carbamazepina va a ser de primera línea para dos patologías, la neuralgia del trigémino y la neuralgia glosofaríngea, ¿sí? Vamos a dar una dosis que está aquí descrita y luego tenemos la gabapentina, cuya primera línea es la neuralgia posherpética y que se da a dosis de 300 miligramos y se vamos aumentando. Para otras neuropatías también se puede utilizar, pero ojo, también puede utilizarse para el dolor neuropático. Características de estos fármacos o consideraciones terapéuticas. Número 1. Es importante decirle al paciente que estos fármacos no tienen un inicio de acción inmediato, ¿sí? Desde que ustedes empiezan a tomar el medicamento hasta que el medicamento haga efecto, más o menos va a pasar una semana. 7 días en el cual el paciente va a persistir con dolor neuropático a pesar de que consume el medicamento. Número 1. Número 2. Tenemos que iniciar con dosis mínimas e ir aumentándolas progresivamente, ¿sí? De cada 1 a 3 días. Como podemos ver, por ejemplo, en el caso de la gabapentina, la vamos a iniciar a 300 miligramos al día y la vamos a ir aumentando hasta 3 veces al día. Y una vez que llegue a 3 veces al día, voy aumentando la dosis, ¿sí? Muy bien. La otra característica de estos fármacos es que su dosis puede llegar a ser muy alta. Por ejemplo, la carbamazepina la puedo utilizar hasta 6 tabletas, con toda confianza. Y en el caso de la gabapentina puedo utilizar hasta 12 tabletas al día, ¿ya? Con mucha seguridad. Otra característica terapéutica de estos fármacos es que se recomienda que la dosis inicial, la de inicio, arranque siempre en la noche, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de carbamazepina me dice de 200 a 400 al día. ¿Cuál es el horario que se recomienda? En las noches. Gabapentina igual, en las noches, ¿sí? Y ya luego, progresivamente, iré dándole ya luego en la tarde y al final en la mañana. Pregabalina. La pregabalina se utiliza para dolor neuropático, en la dosis que está ahí descrita, para dolor asociado a cáncer, para neuropatía diabética, para neuralgia posherpética y también para el dolor nociplástico, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia de pregabalina? Que pregabalina tiene una latencia, un margen de inicio de acción más corto que los anteriores. ¿Cuánto? 3 días. Entonces, más rápido va a ser efecto el fármaco en el paciente, ¿sí? Y asimismo tiene menos tasa de efectos adversos comparados con los anteriores. Podemos revisar la dosis ahí y tenemos también la oxcarbazepina, que es una versión mejorada de la carbamazepina, que se va a dar obviamente también para neuralgia del trigémino de 300 a 600 miligramos por día dividido en 2 dosis. Y voy aumentando hasta llegar a 1.8 gramos al día fraccionado en 2 dosis. O sea, más o menos hasta 3 tabletas cada 12 horas por hora. Ahora vamos con los antidepresivos tricíclicos. Los antidepresivos tricíclicos van a ser útiles para el dolor neuropático, como por ejemplo la neuralgia posherpética, el síndrome de dolor miofacial, el dolor temporomandibular. También va a ser útil para cefalea tensional crónica, para el síndrome de fatiga crónica asociada a problemas del sueño y fibromialgia, ¿sí? La amitriptilina, chicos, estrictamente se tiene que dar en la noche, ¿sí? Se inicia a una dosis inicial de una tableta, 25 miligramos, y puedo ir subiendo la dosis hasta 6 tabletas al día, ¿sí? Tiene la ventaja la amitriptilina de que va a favorecer el descanso en la noche del paciente, ¿sí?
Vamos a ver más adelante cómo eso importa en el caso de las fibromialgias, que es el dolor nociplástico. Muy bien. Y tenemos los antidepresivos duales, que también los habíamos visto, la duloxetina, ¿sí?, que puede ser utilizada para neuropatía inducida por quimioterapia, asociada a diabetes mellitus, al dolor crónico musculoesquelético, y es de primera línea en fibromialgia, ¿sí? En fibromialgia va a ser un fármaco de primera línea. Ahí están las dosis para que ustedes las puedan revisar. Ahora, les traigo este cuadro de UpToDate, sobre todo para que nos orientemos en qué. Este es un cuadro sobre la farmacoterapia que debemos utilizar en neuropatía diabética dolorosa, ¿sí? ¿En qué va? Que a veces no solamente es hacer el diagnóstico, tener la enfermedad y dar el tratamiento, sino hay que ver qué otras condiciones se asocian para escoger la mejor terapia. Por ejemplo, ¿qué me dice? Si la persona tiene depresión o ansiedad, ¿sí?, mejor es usar duloxetina. Pero si la persona tiene ansiedad y problemas para conciliar el sueño, sería mejor utilizar amitriptilina, porque le va a provocar más somnolencia. Entonces, como ven, ciertas condiciones me van a orientar a un determinado tipo de tratamiento, ¿sí? Finalmente tenemos otros tipos de neuropatía en los cuales podemos, como por ejemplo en el síndrome de la boca ardiente, que podemos utilizar terapia tópica con clonazepam, lidocaína y capsaicina. Tenemos también los cannabinoides, ¿sí?, los derivados de cannabis, que se pueden utilizar, pero son una terapia de cuarta línea, recién están entrando aquí. La venlafaxina y la desvenlafaxina, que eran fármacos muy prometedores para el manejo del dolor nociplástico, ya se ha limitado mucho su uso porque se ha visto que está asociado al desarrollo de hipertensión arterial, y el ácido valproico se va a considerar de primera línea, ¿sí? Entonces, como ven, hay muchos tratamientos, por ejemplo, para el caso de la neuropatía diabética. Hay diferentes guías: europea, canadiense, norteamericana, latinoamericana, y cada una establece un tratamiento de primera línea, ¿no? Como, por ejemplo, para lo que es Latinoamérica, se considera primera línea los antidepresivos tricíclicos, la amitriptilina, ¿sí? En cambio, para Estados Unidos, ellos optan por pregabalina como primera línea, ¿no? Cada uno establece uno diferente. Nosotros nos hemos basado más de las guías europeas que recomiendan amitriptilina como primera línea. Ahora sí, vamos a que sirve para todos los tipos de dolores, para los tres tipos de dolores, que son los opioides. Y dentro de los opioides vamos a tener dos tipos, los menores y los mayores, ¿sí? ¿Por qué se diferencian? Por su potencia, ¿sí? Los opioides menores obviamente van a ser los que tienen menor potencia analgésica, sin embargo tienen la ventaja de que son más seguros y además de que se pueden dar solos o asociados a otros fármacos, como por ejemplo los AINES, ¿sí? Hay que tener en cuenta que se debe disminuir la dosis en ancianos y en pacientes con falla renal o hepática, y no se deben combinar con IMAOs porque pueden provocar síndrome serotoninero, ¿sí? En el lado derecho tienen el cuadro con las principales dosificaciones de los principales opioides menores, como la codeína, la dihidrocodeína, el tramadol o el tramadol de efecto prolongado, siendo el tramadol el más utilizado en nuestro medio, ¿sí? Acá tenemos una tabla equianalgésica de los opioides, vamos a verlo más adelante, y los opioides mayores están destinados para dolores más intensos, ¿sí? Se recomienda iniciar con la dosis mínima que alivie el dolor, ¿sí? No se recomienda utilizar dosis altas de inicio, sobre todo en pacientes que nunca antes hayan utilizado opioides mayores, ¿sí? La morfina es utilizado como patrón de la escala analgésica, ¿sí? Con una dosis inicial de 5 a 10 miligramos cada 4 horas, ¿sí? De 5 a 10 miligramos
cada 4 horas. Se aumenta la dosis en 50% por día. Tienen varias presentaciones, incluyendo la transdérmica, que más adelante la vamos a ver. Aquí tenemos los principales: el fentanilo, la hidromorfona, la morfina, la oxicodona y la petidina. Recordar que todos estos fármacos no se pueden prescribir alegremente, ¿sí? Ni siquiera en un recetario común, tiene que utilizarse recetarios especiales, ¿sí? Porque son medicamentos extremadamente controlados, sobre todo el fentanilo, ¿sí? Que ya lo restringimos. Generalmente se usa en la pseudoanalgesia, ¿sí? Pacientes intubados o pacientes que van a ser sometidos a una intervención quirúrgica, y muy rara vez para dolores crónicos intratables o para dolores agudos intratables podemos utilizar el fentanilo, pero se debe preferir la morfina como terapia de inicio o la petidina. Y finalmente tenemos los opioides dérmicos, que son una forma ventajosa de administración. ¿Por qué? Porque me permite una administración constante, sostenida y a baja dosis del fármaco, lo cual me puede dar una analgesia por bastantes días, inclusive semanas, ¿sí? Dentro de los principales que tenemos, o los opioides que tienen presentación dérmica, va a estar la del fentanilo y la buprenorfina, que es un derivado de la morfina. El fentanilo y la buprenorfina. En nuestro medio, el más utilizado por mucho es la buprenorfina, que es de primera línea en pacientes con dolor oncológico, ¿sí? Con dolor oncológico es medicamento de elección. Y finalmente, ya para terminar, vamos a ver el tratamiento del dolor nociplástico, y basándonos en la enfermedad prototipo del dolor nociplástico, que es la fibromialgia, ¿sí? Entonces, la fibromialgia, para manejar esa fibromialgia, yo tengo que ponerme a pensar primero en implementar medidas no farmacológicas, obviamente. ¿Cuáles van a ser esas 3 medidas no farmacológicas que son sumamente importantes en el manejo de estos pacientes? La primera es la educación del paciente. El paciente tiene que conocer en qué consiste su enfermedad, ¿sí? Muchas veces hay prejuicios en el paciente con fibromialgia al respecto de que se está inventando el dolor, porque efectivamente no hay ningún daño en ninguna zona que justifique el dolor. Entonces hay que explicar qué es lo que está causando los síntomas, ¿sí? Hay que manejar las condiciones, las comorbilidades asociadas. Luego hay que proponerle a ese paciente como segundo pilar fundamental que haga ejercicios, ¿sí? Que haga ejercicios y actividad física. Eso ayuda mucho al tratamiento de la fibromialgia. Y tercero, pero no menos importante, que es la terapia cognitivo-conductual, ¿sí? La terapia psicológica. Ese paciente tiene que ser visto por un psicólogo, tiene que darles terapia cognitiva. Muy bien. La siguiente pregunta que yo me tengo que hacer es decir, a ver, ¿me basta con esto o ya tengo que darle tratamiento farmacológico? ¿Y en qué pacientes o bajo qué condiciones yo diré, bueno, con esto basta? Número 1, que los síntomas sean leves, que sean muy leves los síntomas. Número 2, que la enfermedad no le esté condicionando alteraciones en el sueño ni cambios en el humor. Y número 3, que el paciente tenga alguna contraindicación para utilizar fármacos o que en realidad no los desee utilizar. Si tiene esos criterios, pues yo me quedaré con estos. Si no, voy a iniciar una terapia farmacológica. Y al inicio de la terapia farmacológica, para escoger el medicamento que voy a dar de inicio, tengo que ponerme a pensar lo siguiente. Número 1, tengo que decir, a ver, ¿este paciente tiene alteraciones en el sueño o alteraciones en el humor? Si la respuesta es no, puedo utilizar amitriptilina. Esto hablando de dolor nociplástico, ¿sí? Si el paciente asociado a la enfermedad me dice que está permanentemente cansado todo el día, se siente que no duerme, o está deprimido, ¿ya? O sea, no que no duermes, o sea, duerme, pero se despierta diciéndote, he dormido 8 horas, pero siento como si hubiera dormido 1.
y estoy todo el día cansado como si no hubiera dormido. Y aparte, o que está deprimido, utilizamos duloxetina. Pero si el paciente te dice, asociado al dolor nociplástico, tengo problemas para dormir, me despierto cada rato, no puedo conciliar el sueño apropiadamente, se recomienda pregabalina o gabapentina para el manejo de estos pacientes, ¿sí? Entonces, como pueden ver, para el manejo del dolor nociplástico vamos a tener amitriptilina, vamos a tener los duorales como la duloxetina y vamos a tener la gabapentina. Y aquí vamos a tener las dosis, ¿sí? De la amitriptilina, la dosis de la duloxetina, la de pregabalina, ¿ya? Cómo se debe iniciar, cómo se deben ir incrementando hasta llegar al efecto terapéutico, ¿sí? Y obviamente, ya para terminar, recordar que tanto en el dolor nociplástico como en el dolor neuropático les dije que hay un tiempo en el cual el paciente va a estar sin analgesia. ¿Qué hago en ese tiempo? No, es un paciente en el cual yo decido darle carbamazepina por una neuralgia del trigémino. Ese paciente va a tomar carbamazepina y no le va a hacer absolutamente nada los 7 primeros días. ¿Qué hago? Opioides, ¿sí? Inicio con opioides los 7 primeros días hasta que yo ya tenga la certeza de que el fármaco va a hacer su efecto, ¿sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? En el dolor agudo, más o menos, ¿cuánto debería ser el tiempo en el que se le da el medicamento al paciente? O sea, desde que hace efecto, o sea, porque estoy diciendo, más o menos hace efecto en 7 días aproximadamente. Entonces, ¿cuánto tiempo después de eso se debería continuar dándole el medicamento al paciente? Depende de qué contexto estemos, si estamos en un dolor nociceptivo o en un dolor nociplástico. En el caso de un dolor nociceptivo, el tratamiento debe perdurar hasta que perdure lo que originó el dolor, ¿sí? Entonces va a venir. Por ejemplo, si yo estoy con una tendinitis de los manguitos rotador, pues voy a tener que dar el tratamiento hasta que la inflamación cede. Porque mientras va a persistir el dolor, yo necesito dar terapia analgésica. Ojo que eso no es un tratamiento curativo, ¿no? Estoy dando un tratamiento sintomático, calmar el dolor, aliviar el síntoma, no curar la enfermedad, digamos, la lesión. Entonces, en el caso del dolor nociceptivo, el tiempo de duración va a estar determinado por el tiempo que dure el daño. En el caso del dolor neuropático, más bien es un poco diferente. Porque hay neuropáticos, como vimos en la clasificación, primarios y secundarios, ¿sí? En el caso del dolor neuropático primario, tiende a ser crónico, tiende a ser de por vida, ¿no? Por ejemplo, un paciente con dolor neuropático secundario a diabetes, es muy probable que durante muchos años esté con tratamiento. Normalmente lo que hacemos es evaluar cada mes cómo va el dolor, vamos disminuyendo los fármacos que está utilizando a medida que el dolor va a desaparecer, y si el paciente controla bien, hace un régimen dietético adecuado, ejercicios adecuados y controla sus niveles de glicemia, intentar suspenderle el fármaco, que muchas veces no se logra y permanecen de por vida con el tratamiento, ¿sí? En el dolor nociplástico, recordemos que no tiene fase aguda, ¿no? Este dolor generalmente es secundario a un dolor nociceptivo o nociplástico que se cronificó y me aparece. Entonces, normalmente el tratamiento en estos tipos de dolores es igual crónico y permanente, o sea, permanente, de por vida, no va a haber un tiempo determinado. Ahora, en cuanto al dolor neuropático secundario, por ejemplo, en el caso de una neuropatía por un tumor del sistema nervioso central, pues ¿durante cuánto tiempo voy a dar el tratamiento? Hasta que extirpe el tumor, ¿no? Extirpo el tumor, se elimina ese daño y el dolor secundario al tumor pues va a desaparecer, ¿no? Igual el dolor neuropático relacionado a quimioterapia, ¿no? Entonces el paciente cesa la quimioterapia y se ha visto que en el lapso de 3 a 6 meses el dolor neuropático puede desaparecer, ¿no? Entonces va a depender mucho del tipo del dolor y la etiología también. ¿Y más?
Muy bien. La lista, porfa. ¿Quién la tiene?